Bien, estamos en esta segunda entrevista del programa. Estamos en esta oportunidad estamos a mi derecha con Raúl Benavides. Él es gerente de desarrollo de negocios de la compañía de minas Buenaventura. Y a mi izquierda está José Luis López, coordinador del grupo Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Bienvenidos ambos, buenas noches. Buenas noches, Enzo. Bien, el tema de esta noche tiene que ver con una agenda del agua que se ha recientemente suscrito, analizado aquí en nuestra capital, con la finalidad de que el recurso hídrico sea adecuadamente empleado en actividades extractivas, como por ejemplo la minería. Y esta es la primera pregunta que quiero hacer a ambos, sobre todo al señor Benavides, a quien le pido por que me dé una respuesta a mi derecha, es cómo ha logrado ponerse de acuerdo en un tema tan sensible y que de hecho va a ser un tema de debate en los siguientes meses, considerando la coyuntura que se viene. Sí, como te comentaba, esa es la parte más virtuosa del proceso, ¿no? Y nosotros tenemos un grupo que le llamamos de diálogo y minería sostenible, en que hay todo tipo de actores. Están las ONGs, están líderes comunales, están autoridades electas, están empresarios mineros, están funcionarios mineros, están consultores. Y la verdad es que nos sentamos a conversar algunas de las problemáticas, sobre todo de la minería y la sociedad. Y el hecho de habernos podido poner de acuerdo sobre el tema del agua es realmente notable. Y esto creo que es un ejemplo para el país, que nos podemos poner de acuerdo entre peruanos siempre y cuando haya respeto entre las partes, tolerancia y que escuchemos de todas partes. En realidad lo que hemos lanzado como una propuesta del agua, yo le llamo la hermandad del agua porque implica una comunicación entre las partes en una cuenca que hagan que podamos generar más y mejor agua para todos en la cuenca. Esa es la virtud del documento. Me imagino que podemos entrar en más detalle después. Correcto, señor López, señor Benavides, perdón. Señor López, efectivamente, como decía el señor Benavides, el tema del agua se ha vuelto un tema sensible y gran debate nacional en este momento, considerando los temas vinculados al cambio climático. El agua es un recurso que se está acabando y lamentablemente hacia eso apuntamos. Y si no hacemos un uso racional del mismo recurso, nos quedamos sin agua en poco tiempo. Le preguntaba al señor Benavides cómo han hecho para ponerse de acuerdo justamente todos los actores vinculados a ese tema tan importante, y ustedes como gestores justamente del Grupo Diálogo Minero, ¿cómo han logrado que eso sea posible y sobre todo ver que esto forma parte de una agenda pública de debate? Los que participamos en el Grupo de Diálogo tenemos diferencias, tenemos enfoques, pertenecemos a ideas distintas y hasta grupos sociales distintos. O ahondamos esas diferencias y creemos de que porque el otro cuestiona y critica, o porque el otro se fortalece y se une al poder, va a ser solucionado el problema, o entendemos que en ese mar de diferencias hay 2, 3 coincidencias que hay que buscarlas. Pero para buscarlas no se puede decir ya, están ahí, sino dialogar, escucharse, no creerse dueño de la verdad, ser tolerantes, que son los principios que nos animan, como personas, como líderes y como eventualmente instituciones. De repente apareció este tema, que no fue forzado. Comenzó a sentirse que era un interés de la empresa minera, pues sentía que había conflictos, y frente al tema del agua la gente discrepaba mucho, o algunas comunidades sentían que si venía una mina le quitaba o le contaminaba el agua, o algunas ONGs tenían también esa preocupación en un contexto internacional de cambio climático. De pronto los intereses de cada uno encontraron un camino, un canal, y eso es lo que ha pasado. Y la propuesta que hoy presentamos y que ha sido presentada también en por lo menos 6, 7 ciudades en el sur y en el norte del Huaraz, país. Cajamarca, Arequipa, Hilo, Moquegua, Tacna, antes de Lima. Así es, entonces vamos juntándonos y está apareciendo esto como una agenda para que lo consideren las empresas. Mentiría, creo yo, y tal vez Raúl nos puede dar cuenta de eso, no todas las empresas todavía consideran esto como una agenda de trabajo, pero hay algunas empresas que ya han comenzado, Por ejemplo, no solo a ¿cuáles? decirlo. Hay como 6, 7 empresas, Buenaventura, no como Buenaventura, sino como los líderes de Buenaventura y de Yanacocha y de otros sitios,
que van diciendo que esto es posible y comienzan a haber unas prácticas. Entiendo que en Cerro Verde, Arequipa, construyen una represa y comparten para la minería y la agricultura. Ollanacocha impulsa la construcción de microreservorios y convierte un activo ambiental, como es el caso de San José, en un dique, lo convierte en lo que era antes en un tajo. O Buenaventura, que construye una represa en un proyecto en la zanja y lo comparte con la agricultura. Entonces, qué buena idea. Entonces no solo no voy a competir con ustedes, sino que voy a darle más agua, porque yo sí puedo hacer represas que mi costo sea posible, porque no solo voy a hacer agricultura, pues solo fuera agricultura, represa, es un costo inmanejable a veces. Pero si a la vez va a servir para que funcione una empresa minera que produce bastantes millones de ingresos, la cosa funciona. Esa alianza que Raúl le llama hermandad me parece muy interesante. No va a anular conflictos, va a haber debate lógico y razonable si en cabecera de cuenca, si alcance el agua, etcétera. Pero abre un buen camino. Correcto, señor Benavides. Pero la pregunta nuevamente, ¿la minería está convencida como sector de que esto puede ser bien manejado en el tiempo? Porque no todas las mineras están, como decía el señor López, del todo, digamos, convencidas de ello. Digamos, hay un grupo que es importante, un grupo de avance, pero el resto, la gran minería, la mediana y pequeña minería, ¿también podrían estar bien? Mira, yo soy un convencido de que los buenos ejemplos se imitan. Las buenas prácticas se imitan y se vuelven la práctica normal. Yo creo que en eso tenemos que tener liderazgo. El liderazgo es realmente lo importante y eso es lo que fomenta un poco estos grupos de discusión. Mira, lo que a nosotros nos parece absurdo es que hay un conflicto por el agua, cuando en realidad debe haber una cooperación para generar más agua. Este conflicto por el agua nosotros creemos que es una oportunidad para comunicarnos entre gente de la cuenca. Mira, el gran problema que tenemos en el Perú es muy sencillo. Nosotros tenemos los Andes y tenemos agua en la parte alta. El problema es que se nos va al mar y no la podemos utilizar. Entonces tenemos que retenerla en las partes altas. Hemos cometido errores por muchos años tratando de retenerlas en la parte baja, donde ya está el agua con limo. Entonces, ¿qué pasa? Tinajones, por ejemplo, se está llenando de limo y de cosas. Gallito Ciego le está pasando lo mismo. Tenemos que hacer presas un poco más alto, donde el agua no tiene sólidos. Y luego lo que tenemos que hacer es algo que mi padre sostiene que es muy importante, que es infiltrar el agua en las cabeceras de los valles. Y fíjate, es curioso, en muchos valles les cobran a los agricultores en la parte alta por regar. Esa agua que riegan, esa agua se infiltra y se retiene en los acuíferos. También la otra cosa es la forestación, por cierto, que te permite que los suelos se conserven. Y no que los quemen, como hoy día los están quemando. Están quemando los pastos para poner un poco de pastos o un cultivo, y en la época de lluvias, se viene y se va todo el suelo orgánico. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por mantener el agua en la parte alta, hacerles trampas para que se puedan quedar ahí. Si hacemos eso en la parte alta, en la parte baja los agricultores van a tener más agua. El gran reto, pues, es que no llegue esa agua dulce al mar. Y en eso podemos colaborar todas las personas. Y la minería la vemos como una oportunidad para justamente tener el dinero para hacer esos activos ambientales que son las presas, que es la forestación de estas partes altas. En eso, por supuesto, no creen todas las compañías mineras. Bueno, mira, yo te diría que muchas lo creen, porque nosotros vamos a necesitar para operaciones mineras agua. Si queremos el agua, tenemos que de alguna manera decirle a la sociedad, mira, yo tengo agua, pero yo también te doy agua. Siembro agua, le decimos, y hemos conversado mucho sobre el tema. Si nosotros logramos convertir este conflicto en una cooperación mutua y no ponemos que no se puede hacer agricultura porque hay minería, eso es un absurdo, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es colaborar a agricultores y mineros para darle más agua a la cuenca y de esa manera que todos nos beneficiemos. Y las comunidades mineras, señor López, nuevamente están también apuntándose a eso, colaborando, haga de redundancia, están convencidas de que ese trabajo, esa agenda es posible. Finalmente, por lo que estoy viendo acá, ha sido el caso
en ese último caso, mejor dicho, ha sido una agenda suscrita por 97 líderes provenientes de empresas, Ya estados y comunidades. 130. Correcto. Y hasta el momento hay, digamos, un consenso, inclusive en las comunidades, que recordemos los conflictos pasados, por el tema del agua entre la minería y las comunidades. Hay un sentimiento dual. Pueden creer por un momento y pueden sentir desconfianza en otro. La salida es, como siempre hemos compartido esa expresión de un dirigente rondero, hay que escuchar con los ojos, ¿no? Entonces hay que ver las prácticas, hay que ir a mirarlas si existe o no, ¿no? Para que este pronunciamiento, ¿no? Que a mí me parece increíble que líderes de empresas grandes, importantes, lo suscriban junto a Comunero, la de conservar, proteger y cosechar el agua en las cuencas con presencia minera, sin afectar en el corto, mediano y largo plazo el balance del ciclo hidrológico y la vitalidad de los ecosistemas ubicados en ella en un contexto de cambio climático. Esto tiene contenido, no es una declaración lírica. Mi punto de vista, las ONG deberían pensar seriamente, en todas, es suscribirla. Puede haber desconfianza si la van a hacer cuando vemos casos como Caudalosa, Doerrán, San Nicolás, empresas que contaminan impunemente a veces, inclusive uno comienza a descreer, pero hay que tener una mirada positiva y decir, yo voy a suscribir esto y voy a pedirte que lo honres, ¿no? Igual te van a decir al comunero, al agricultor, también tú protege el agua, no eches tanto insecticida. Entonces tiene que haber una mutua relación. Hay una consigna que está apareciendo desde los fueros de Yanacocha, es primero el agua, luego la mina. Me parece muy interesante. Cada inversión es distinta, ¿no? Pero creo que esto se va a desarrollar, inclusive el agua del mar, que no tal vez serviría para minas de alta altura, pero minas que están a 2.000, 2.500, hay que usar el agua del mar. El caso de Tía María, que está comentando justamente eso, ¿no? Y que ya existe en el caso de Cerro Lindo, en Chincha, y por ahí 2, 3 empresas que están diciendo, ¿y por qué no? Entonces, esas, como dice Raúl, las nuevas prácticas se replican, no se imponen. Cuando tú impones una nueva práctica, ahí va a haber resistencia. Tiene que haber, es decir, recogerla, cooperar todos y salir adelante. No quito de que esto va a ser muy conflictivo, pero esta es una posibilidad real de cambio en la relación. No, y sin duda alguna, como les dije antes, este tema seguramente hace parte de la agenda, de los temas de la agenda de debates de los siguientes meses, dada la coyuntura electoral presidencial y del Congreso, ¿no es cierto? Que de hecho se va a levantar el tema y pues de pronto veremos a veces algunos, no conflictos, esperemos que no, pero la idea es que no se den y que este diálogo sea más profundo y que se alcance a más comunidades y a más empresas mineras que se pongan de acuerdo finalmente para lograr ese objetivo. Bueno, fíjate, yo creo que el conflicto es parte también de lograr un consenso. Cuando hay una discusión fuerte, discusión conflictiva, y lo que no debemos tener es la violencia. La polarización. La violencia, la polarización, el encasillamiento ideológico, eso es lo que no podemos permitir. El uno frente al otro. Eso es lo que no podemos permitir. Pero yo te digo, creo que el conflicto entre las personas, las discusiones airadas, llevan a los consensos. Yo no conozco de consensos que se logren simplemente por convencimiento. Ahí, lamentablemente, lo que pasa es que una persona se queda callada, una parte se queda callada. Entonces yo creo que el conflicto es necesario, pero lo que tenemos que generar es un lenguaje del agua, una cultura del agua que nos permita interactuar a todos. Y yo en ese sentido, vuelvo a repetir, creo que tenemos una gran oportunidad de interactuar todos los actores y generar activos ambientales que nos permitan tener más y mejor agua. Bien, lamentablemente no tenemos más tiempo y yo les agradezco a ambos por haber estado aquí en Rumbo Económico explicando estos temas tan interesantes y sin duda, como les dije ya, van a formar parte y lo vamos a entregar a los presidentes regionales electos, a las empresas, para que lo tengan en cuenta, lo conversen y con todo gusto invitarlos a su suscripción. Muchas gracias. Hemos estado con Raúl Benavides, gerente de desarrollo de negocios de la compañía Minas Buenaventura, José Luis López, coordinador del grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en Rumbo Económico. Pausa, regresamos, amigos.